Hola mamis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Muchas gracias por seguirnos cada lunes. Bienvenida Ornella, ¿cómo estás? Así es, mami, hoy tenemos un súper programa. Tenemos de invitada a la doctora Fabela López. Ella es abogada, es mamá de 3 y es directora de una fundación que se llama Casa de la Familia. Y un dato muy curioso, también es cosmetóloga. Así que le damos la bienvenida a la doctora Fabela. Por favor, un aplauso. Gracias por invitarme a este programa, que es Modo Mamá. Y realmente para mí es una, como se dice, una gran satisfacción poder hablar de algo que es tan maravilloso en la vida de la mujer, el ser mamá, el ser madres. Y bueno, estoy aquí para que ustedes puedan hacerme las preguntas que quieran, les pueda contar un poquito cómo era cuando no había nada en las redes, no conocíamos nada y sobre todo vivir en un pueblo. Así que gracias. Sí, porque les cuento que ella es de Camiri y justamente atrás de cámara éramos hablando cómo era la maternidad antes, porque hoy en día nosotras, la nueva generación, tenemos tanta información en redes que uno se prepara, va leyendo en redes. Y antes, ¿cómo era? Cuéntenos un poquito, empecemos por ahí. Bueno, la verdad que en Camiri, como era la capital petrolera, un lugar donde era difícil llegar, la comunicación era difícil, utilizábamos a veces los radioaficionados, las cartas llegaban a veces, las encomiendas a veces ya ni llegaban, porque llegaba todo podrido, Claro, en mal estado. Entonces, y también la comunicación era difícil, el tema de cómo escribo, cómo llego. Las revistas, bueno, eran revistas las que teníamos. Me acuerdo que en ese entonces había leído como unas 3 enciclopedias, porque yo quería prepararme, quería tener una maternidad bien preparada. Fue planificada. Fueron planificados los 3. Entonces busqué cómo poder saber un poco de ser buena mamá. Y no, cuando un día llega un suplemento de Ser Padres Hoy, una revista argentina, y tenía un suplemento así de pequeñito, no eran más de 20 hojas. ¿Saben qué? Ahí decía en resumen todo. Y para mí eso fue mi libro de cabecera. Entonces, tal cual como fue, tuve la gran bendición de tener a Sergio André, nuestro primer hijo, por parto natural. Y me preparé con los ejercicios, hacía en las mañanas, mi rutina de ejercicio. Siempre me gustó hacer ejercicio, entonces yo decía que eso no iba a ser un impedimento el embarazo, aunque debo decirles que tuve un embarazo muy difícil los 3 primeros meses, donde todo uno lo siente, todo le descompone. Entonces me había programado tan bien con Sergio André que después de los 3 meses no tuve ya ningún problema en arcadas y vómitos. Y resulta, de mí fue tal como dijeron, había que... Puedo hablar, ¿no? También decir del tapón mucoso que se bota, que muy pocos saben, que es prácticamente, como dicen, algo que se bota cuando ya uno está a pocos días de dar a luz. Y tuve un médico que era muy bueno, el doctor Ordóñez, que en paz descanse, nos dice, bueno, yo creo que ya usted en cualquier rato va a tocarle. Entonces venía el Día de la Madre, el 27 de mayo. Yo decía, no quiero que el Día de la Madre es mi día especial. Entonces me acuerdo que habíamos bailado porque era cumpleaños de la abuelita de mis hijos ese día 27 de mayo y el 28 nada, y a la madrugada del 29 a las 2:10 nació Sergio André por parto normal. Y el doctor dice que le había dicho a su esposa, no sé, hoy me toca atender a la señora Fabela y no sé. Yo creo que si ella se me pone, ya le he dicho, me sale lo chaqueño y ahí nomás salen todos y sale el esposo, todo del parto y no va a haber nada. Miren, las fotos de ese mi hijo es tal cual desde el momento en que, como se dice, corona, cómo van naciendo. Tuve parto sin dolor psicológico. No supe nada de dolor, solamente fue la sensación como que quería ir al baño a hacer el 2. Y nació tal cual. 600. O sea, ni horas de parto, nada. Nada, fue como me lo habían dicho. El parto soñado. Wow. ¿No? Así que, y que me podía haber quedado para decir atender a otro niño, pero no, quería darle todo el cuidado, toda la atención. Fui una madre extrema que crió a su hijo, al primero, con 15 mamaderas de vidrio. Hervía el agua para bañarlo, porque allá el agua hasta ahora sigue siendo mala. Hervía el agua para bañarlo. O sea, súper caduca. Muy, extremadamente caduca. Demasiado, diría yo. Así es que yo, claro, en un pueblo donde no podíamos salir si se enfermaba. Entonces, el exceso de cuidado también enferma. Así que eso también para las mamis, porque yo, en ese entonces que
ahora en la pandemia usamos alcohol, ¿no? Y en ese entonces yo andaba con mi atomizador con alcohol para que todo el mundo se desinfecte las manos. Estamos hablando hace cuántos años? 31 años. Imagínate. Entonces yo tenía ese extremo de cuidado con Pero habemos mamás así. Yo en algunas cosas soy bien. Vesna igual es súper exquisita en varias cosas. Entonces hay mamás así. Sí. Y después César Augusto, que nació el segundo, como vino después de un embarazo utópico que tuve, que pensé que cada uno tuvo una historia así. César Augusto prácticamente cuando yo tuve los síntomas, pero decíamos lo habíamos planificado y para que naciera en octubre, pero lamentablemente no fue así. Resulta de que igual hacía los ejercicios, lo mismo que había hecho con Sergio Andrés 7 años antes, porque después de 7 años vino César Augusto. Entonces, pasa que me sacan los análisis, sí, di la prueba de embarazo y me dice, bueno, vamos a hacer la ecografía. Cuando hacen la ecografía, no se veía nada en el vientre. Nada, no. El doctor dice, bueno, vamos a ver, esperemos unos 3 días. Me volvieron a hacer las pruebas, todas las pruebas en sangre salían positivas. Y resulta de que estábamos próximos al carnaval. Venía el sábado el carnaval y el doctor dice, no va a estar así, vaya nomás, disfrute. Yo no podía disfrutar, pensar, porque tenía todo de que estaba embarazada, pero no había nada. Y ya había perdido un embarazo anterior, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa carnaval y el jueves yo alisto mis cosas y decidida que ya, si no hay nada, que me hagan la limpieza, que me vean, ¿no? Entonces me voy con todo el bolsón a que el doctor me llame. Y me dice él, estábamos entrando a quirófano, cuando vuelve y me dice, no, una vez más revisemos. No quiero que luego nos tengamos que arrepentir y ver. Es que él era un médico muy dedicado a su profesión. Y me ingresamos, me hace la ecografía y recuerdo claramente se le cae el rollo de papel, pero me deja el ecógrafo en el vientre, ¿no? Con el gel. Cuando yo miro algo que hace así, ¿y qué es eso? Y me dice, es el bebé. Entonces, imagínense, si él no decía eso, si no se le caía el papel y usted... Fue la verdad, que hasta ahora recuerdo que fue muy, muy emocionante saber que pero fue un embarazo muy delicado, tuve que hacer mucho reposo. Y bueno, se llegó y ahí me decía, yo me estaba preparando para el parto normal, porque eran 7 años y podía tener normal. Pero lamentablemente ahí nos dio otra sorpresa César Augusto, porque nació antes de tiempo, nació antes de cumplir los 8 meses. Prematuro. Prematuro. Sergio Andrés era un bebé así enorme y César Augusto apenas entraba en mis piernas, o sea que fue prematuro, fue tenerlo mucho cuidado, gracias a Dios no estuve en incubadora, pero fue una experiencia diferente, pequeñito, las medias le llegaban hasta la rodilla, hasta la pierna, chiquito. ¿no? Así que eso fue con el segundo. Y con el tercero vino un episodio también bien difícil y habíamos dicho no vamos a esperar tanto, vamos a programar enseguida al otro bebé. Y estábamos así para poder recibir el tercer bebé. Cuando me enfermo y me traen para hacerme un chequeo médico. Y ahí me sale el diagnóstico que yo tenía circosis, 3 en la cabeza. Me sacan el líquido encefalorraquídeo, me hacen todo el protocolo para ver el tema ese. Y resulta de que yo tenía en el corazón de que yo sabía de que estábamos buscando el tercer bebé. Y ya empezó el tratamiento, me dice, bueno, me dan todo el paquete del tratamiento, vuelvo a Camiri. Y cuando me toca a colocarme las inyecciones, que son muy fuertes, porque es para que mate, para que queden inactivos, le decíamos los bichos, ¿no? Entonces me dice, no lo voy a hacer. Lo primero que hago al otro día, me hago la prueba, porque yo sentía que no debería ser, pero sí, ya me habían hecho todos los estudios, las radiaciones, entonces cuando sale sí positivo. Entonces, ¿saben qué? Fue para mí muy duro porque estábamos dispuestos a seguir con el embarazo, no importa lo que venga, porque éramos conscientes de todo lo que habíamos hecho para ver el diagnóstico que me tenían que dar. Entonces el embarazo fue todo el tiempo pensar que sí, va a ser bien, va a nacer. Y decíamos, bueno, si Dios hace que sea un niño que tenga algún problema o que nazca como decíamos, vamos a tener la capacidad y la sabiduría porque Dios nos va a dar esa fortaleza. Entonces estábamos preparados para lo que Dios nos tenga que mandar.
Y bueno, un 29 de marzo nace Carlos Eduardo. Y decíamos completito, y lo mirábamos y no le faltaba ni le sobraba, estaba completo, decíamos, emocionado. Nació al ritmo de el médico estaba, me acuerdo, la música fuertísima, que también nos permitió ingresar al papá y a mí a quirófano. Así es que fue maravilloso. Entonces ya quedé con ese diagnóstico, a querer hacerme las pruebas nuevamente, y debo decirlo que eso me gustaría también decirlo. 23 años después tuve el gran milagro en una evangelización que hicimos de aquí hasta Salta, la Argentina, el 23 de en marzo del 2023. Fuimos con un grupo de oración hasta Salta. Recibí el milagro de que ya no tengo nada. Y cada 2 años me hacían los estudios, y yo seguía con las cefalias muy fuertes, pero el Señor me sanó, gracias a Dios. Gracias. Hoy no tengo nada, no he vuelto a tener las cefalias durísimas y fuertes que tenía. Y así fue como un 29 de mayo nació Sergio Andrés, un 10 de septiembre nació César Augusto, y un 29 de marzo nace Carlos Eduardo. Un embarazo, como se dice, un embarazo normal, natural, como se dice, sin dolor. Wow. Y 2 cesáreas. Así que fue maravilloso, y ahora están ahí grandes. Grandotes. Wow, qué bonito, ¿no? Es el parto soñado de toda mamá, creo. Me acuerdo que yo quería, yo parto normal, y de pronto vino un miedo así investigando, veía los partos así, me dio... Creo que es lo peor hacer eso, ataque, ¿no? ¿sí? Ver, pues. Sí, me desanimé yo cesárea. Sí. Si ahora me dicen cuál sería el consejo que doy para las mamis, tengan los niños con cesárea. Muchas personas dirán, ¿qué como? Evidentemente uno recupera rápido, sale una fajadita, está bien, y al día siguiente está perfecta, ¿no? Pero no, las consecuencias son después. Un parto programado por cesárea, menos sufrimiento para el bebé, menos sufrimiento para la mamá. Cuesta recuperarlos nuevamente porque es una cirugía, ¿no? Claro. Y los puntos, pero sí, es menos traumante. Sí, claro, los dolores de parto, pues. Yo nunca sentí una contracción, por ejemplo. No supe qué es. Pero bueno, fue mi decisión. Qué bien. Ahora, coméntenos entonces, ya pasamos esta etapa de la maternidad. ¿Y cómo fue que empezó o escogió la cosmetología? Bueno, siempre me gustó todo lo que era la belleza, el arte del cabello, la piel. En realidad yo estudié cosmética de belleza integral, y eso lo hice en la Argentina, y desde lo que es la nutrición, hicimos la cosmética natural, que me acuerdo que cuando se trabajó con la cosmética natural, en aquel entonces, me acuerdo en el 2001, 2002, en Infocal, todos decían, pero ¿por qué vamos a hacer ese enchastre, no? Y ya la gente como que decía que ya todo venía con envasado, ¿no? Y ahora hemos vuelto a todo eso. A eso se está volviendo. Y que era los masajes, lo mismo, todo eso estamos volviendo. Yo me acuerdo que tenía alumnas que eran reacias a trabajar con todo ello, pero nace porque me gustaba. Yo había nacido con esa parte que desde chica dibujaba, diseñaba. Entonces mi madre me dice, bueno, mija, ¿usted qué quiere? Quiero estudiar, si me puedo ir a la Argentina. Me dice que sí. En ese entonces la Argentina estaba como el año pasado, que uno iba y vivía muy bien allá y con poco dinero. Claro. Así que por eso fui a la Argentina. Trabajé en Camiri como en el área de belleza. Con mucha alegría debo decir que también traje a mujeres hermosas de Camiri a Promociones Gloria, a 2 representantes, Patricia Morón y no recuerdo bien su nombre, Luciana. Y fueron 2 representantes muy lindas de Camiri que vinieron en el año 1994. Después de que me mudé a Santa Cruz, entonces trabajé también en Infocal 6 años en el área de belleza. En esa época en que todo el mundo emigraba a todas partes porque estaba la situación como ahora, que todo el mundo quiere irse, ¿no es cierto? Quiere salir. Entonces empecé a trabajar en Infocal. Y en Infocal llego y yo digo, pero ¿cómo en Infocal? Y dar cursos.
No sabía porque no tenía referencias, porque yo era dueña de mi trabajo, gracias a Dios, mis papás sí podían hacerlo y me pusieron un centro de belleza integral en Camiri. Y la verdad que esos 6 años fueron marcando mucho en mi vida, porque trabajé alrededor de 200 mujeres que vivía al día, cada una con una historia, cada una que ahí decía, las novelas son pequeñas. Al lado de lo que la son la realidad. Entonces, y trabajamos con, no sé si recuerdan o la conocen, a Mabel Pantoja. En ese entonces estaba de director de Infocal el señor Jorge Marcos Salvador, que en paz descanse. Se hicieron programas con El Deber. Hicimos la primera a distancia, todo lo que era el paso a paso de manicure, un curso a distancia, y sacamos ello. Así que, y ahí empecé a trabajar. Yo no sabía ya que estábamos hablando y trabajando con estas personas, buscando que ellas estén bien. Donde yo buscaba de que esa mujer que entraba, no solamente sale con el conocimiento en la parte técnica, que iba a servirle para poder generar recursos, porque en ese entonces la mujer trabajaba muy poco, ¿no es cierto? Sí. Entonces en el año del 2000 la gente no, y muchas de las mujeres que empezaron, mejor dicho, las que emigraban eran las mujeres, y con el área de belleza era la forma de ganar y de poder tener y mandar el sustento para sus familias, ¿no es cierto? Entonces Infocal hicimos una experiencia que el curso iniciaba a las 10 de la noche y terminaba a las 12, porque todos los cursos eran saturadísimos. No había espacio. ¿En la noche? En la noche. Tarde, sí. Trasnoche se llamaba. Entonces, Trasnoche. Sí. Entonces, en ese entonces Infocal no es lo que es ahora, ¿no? Pero ya empezó a dar buenos frutos, profesionales muy buenos en todas las áreas que tiene. O sea, visionarios, ¿no? Sí. Fueron muy visionarios, gente que conozco a muchos profesionales que hoy en día trabajan muy bien y gracias a esos cursos, ¿no? De Infocal. Y Infocal fue a Camiri. Me acuerdo que fuimos a dar cursos a Camiri, salimos también a, ¿cómo se llama? Acá al norte. Montero, Guarnes, Montero, más allá. Minero. Portachuelo. Hemos ido hasta... a ver si me ayudan, no recuerdo bien. Hasta ahí llegué. Pucha, yo hasta Minero nomás. ¿Qué más allá? Trabajamos dando todos esos cursos y tenía mucho a distancia. O sea, Infocal creció, ¿no? Al dar los cursos en diferentes provincias y fue muy bueno. Y hasta ahora... No, y seguro ahora, profesionales. Ahora debe haber más cursos a distancia, ¿no? Sí. Con toda la nueva era, desde el 2020 hubo la necesidad, entonces ya no solo Infocal ya antes lo hacía, ahora muchas más instituciones hacen y confían, ¿no? Porque antes había también ese miedo, ¿no? Que a distancia uno no puede estudiar, había ese concepto, ¿no? Sí. Y ahora ya... Y no que es bastante. Y antes que hablábamos igual detrás de cámaras, porque hemos charlado harto, que usted a raíz de esos cursos fue donde encontró que su vocación era el servicio, ¿no? Sí. Debo decir que creo que esa vocación la descubrió mi madre, que me decía, mi doctorita corazón, ¿no? Fue muy profética ella, que cuando yo trabajaba en Infocal, veía diferentes personas, cómo llegaban, como le decía, historias que para hacer telenovelas. Entonces, yo decido hacer un viaje. Fui también parte de ese grupo de mujeres que emigró. Durante 7 meses estuve fuera del país. Y al volver de allá, digo, voy a hacer una carrera, voy a sacar una licenciatura. Y me gustaba muchísimo la área de psicología, hacía de psicóloga. Y como siempre yo les decía a las personas que formaban en el área de belleza, les decía, las profesionales en belleza, porque yo quité la palabra peluquera, peinadora, ¿no? Ustedes son profesionales en el área de belleza y debemos formarnos desde cómo nosotros, nuestra presentación. Entonces yo les decía de que ellas son las psicólogas sin título. Porque cuando van a la peluquería, ¿cómo hace la mujer? No se desahogan y sabes. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y tenemos que comportarnos a la altura. Entonces yo ya estaba gestionando en mí a la psicóloga. Y bueno, con 3 niños no podía estudiar, trabajar y ser mamá. Entonces, en horarios del día.
Entonces tenía que buscar donde pueda estudiar y no pueda faltar a ninguno de los otros, que era mamá. Bueno, entonces decido ingresar a la carrera de Derecho. Bueno, yo decía Derecho, también puedo ayudar porque sé que en esta forma muchas necesitan el área legal. Y sí, fui parte también de esas personas que sufrieron por, vamos a decir, por un mal proceso, ¿no? Entonces, ingresé a la carrera de Derecho. Tengo la gran alegría y la satisfacción de decir que salí en 4 años por excelencia. Y me formé con mucha dedicación. Y creo que a los 20 días de que tuve el título, hice el juramento, todo, ya yo estuve trabajando. Lo primero que hice, trabajar con fundaciones, pero ad honorem, primero haciendo, claro, ¿no? ¿Cómo iba a ser, no? En Penadera, en Camiri. Y fui así, y veía yo que había muchas cosas por hacer, muchas cosas que teníamos que buscar. Y me especialicé en el área de familia. Ya ahí vi la forma de cómo poder ayudar a la mujer y al hombre. ¿Por qué? Porque hoy en día no solamente las mamis se quedan al cuidado de sus hijos, también se quedan los hombres. Sí. Y con esa diferencia de haber vivido con el anterior, vamos a decir, el anterior código de familia y el actual, hay mucha diferencia, pero también tenemos hoy en día que mamá y papá se están capacitando para hacer ese rol de padres, ¿no? Exacto. Entonces ya podemos tener la seguridad de que si un papá dice yo puedo cuidar a mi hijo, lo puede hacer, ¿no? Hemos visto que hay cosas que sí nos amargan, nos entristece, porque hay situaciones difíciles que vemos, pero vamos a concentrarnos en lo positivo, porque yo creo que este programa queremos así, ¿no? Llegar a dejar esa semillita de lo positivo, ¿no? Sí. Entonces fue ahí cuando me empiezo en el área de familia, trabajando con mujeres y haciendo campañas. Podremos decir con mi colega, el doctor López, que falleció, que en paz descanse, empezamos a hacer de forma virtual. Si lo buscan en Asesoría Legal López, ¿ya? Yeah. Entonces, hacíamos campañas y venían las personas. ¿Saben qué? Hacían fila. En Top Center, teníamos en el piso 11 y las personas venían y todas las mujeres a preguntarnos cómo era, porque nadie sabe actualmente, por ejemplo, el tema de desde cuándo corre la asistencia familiar. No sabe mucho. Entonces, todas esas cosas empezamos en 6 años de trabajo que hicimos en Top Center como López Asesoría Legal. Y promocionando, explicando, haciendo campañas para que la mujer pueda iniciar desde el momento en que gesta la asistencia familiar, porque así lo dice la ley. El niño tiene derechos desde el momento en que está en el vientre materno, y eso no lo sabe, ¿no? Entonces, en el tema de la asistencia, de las uniones libres, todo lo que es el área de familia, ley 603, ¿no? Así es que, y así fue que poco a poco siempre me quedaba decir algo más. Recuerdo bien que un día me dice mi colega, porque venían, soy pro familia. Entonces venían, me decían, pero, ¿qué? Así mis paquetes de Kleenex, ¿no? Porque venían las personas, lloraban. Entonces yo... Bien preparada. Sí, y como tengo, gracias a Dios, en el camino del Señor, en el servicio con mi esposo, evangelizamos, ¿no? Entonces yo les hablaba. Con mucha alegría podemos decir que fueron 7 matrimonios que se salvaron. Gracias a Dios, se salvaron 7 matrimonios, volvieron a enamorarse. Entonces eso hacía que podamos llevar el derecho de una forma diferente, ¿no? No buscar siempre el querer que se deshagan o que si venían por no, buscar lo que la ley hoy nos permite y a veces no se aplica, realizar acuerdos. Realizar acuerdos para que el proceso, ya sea de divorcio, de asistencia, lo que tenga que ser sea lo más tranquilo, lo más pacífico. Entonces siempre me quedaba con algo de más, de poco, no ese sabor a poco, ¿qué más hacemos? Y de ahí nace la otra parte. Que es la Fundación Casa de la Familia. Pero, ¿por qué el nombre Casa de la Familia? Bueno, como le comentaba hace un momento, de que mi especialidad es familia. Yo no pensaba, yo quería tener una fundación y le decía a mi esposo, una fundación, mi amor. Y todos sabemos que la fundación tiene que uno tener recursos. Claro. Y nosotros, bueno, somos riquísimos en el amor de Dios, en la familia. Entonces decíamos,
vamos. Y fue así. Una noche le digo a mi esposo, 3 de la mañana, mi amor, la fundación la podemos hacer. Pero ¿cómo? ¿Lo hablamos mañana? Me dice, no, la fundación podemos tenerla. Con eso ya. Y yo había escuchado que en mis oídos, Fundación Familia, así. Pero ¿cómo así? Mañana lo hablamos, vamos a ver números. Pero para eso también fue un proceso. Uh-huh. Les comento de que sí, un proceso porque yo había estado como en el voluntariado de Escuela de Padres, la institución. No sé si ustedes saben que existe una institución que se llama Escuela de Padres. No sabía. ¿Quieren que les hable un poquito? Sí. Escuela de Padres es una institución que en este año cumple 50 años. ¡Wow! ¿Sí? Imagínate. Y me gustaría que escucharan a este señor Mario Melgar, que es uno de los fundadores que hemos hecho hace poco la entrega de los premios y reconocimiento de 50 años de servicio. Uno trabaja de forma voluntaria, ¿no? Uh-huh. Entonces con ellos trabajábamos en los colegios, en las unidades educativas. Estoy en ello gracias a Liliana Melgar, que hace aproximadamente 10 años en Escuela de Padres, llegando a los colegios. Hemos ido a diferentes unidades educativas, hemos ido por Pailón. Entonces ya yo estaba, pero en Top Center como abogada, en la oficina, pero también dando esto voluntariado, en el voluntariado de Escuela de Padres. Y también en el voluntariado de la pastoral carcelaria, ¿no? Yeah. Entonces asistiendo con esto. Y el visitar las cárceles, Palma Sola, el visitar los colegios, las unidades educativas, siempre veía que todos dicen, no, la juventud está mal. No está mal la juventud. Los que estamos mal somos los nosotros, educadores. Nosotros los padres. Primario, claro. Que vendrían a ser los padres y también los maestros. Pero sobre todo los padres, en casa. Sí. Y empezamos a decir, no, que el sistema, que no es el sistema, que el gobierno, que las instituciones. Y en realidad yo parto de algo. La familia es la célula fundamental de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿y desde qué inicia? Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, también. Y luego nuestro Salvador Cristo, que nace de María. Entonces, y también la Sagrada Familia por José y María, ¿no es cierto? Entonces, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Y mientras nosotros no vamos a proteger y darle todo el apoyo, vamos a seguir teniendo problemas. Por eso que hay cada vez un índice elevado de personas que se quitan la vida y ahora adolescentes, ¿no? Entonces, todo eso yo veía que sí. Y por experiencia propia también, porque uno también vengo de un divorcio. Y por más que usted, como mujer y hombre que quieran hacer las cosas diferentes, porque con mi esposo intentamos hacer la forma diferente, uno rehace su vida. Claro. El hombre rehace su vida, pero los hijos no rehacen su vida. Los hijos se tienen que adaptar a ese padrastro o a esa madrastra, ¿no es cierto? Entonces, yo decía, no, tenemos que buscar algo que nos ayude a poder de alguna forma contribuir con un granito de arena en esto de lo que es proteger a la familia. Entonces, hablamos con mi esposo y decimos, sí, familia. Familia, porque tenemos que dar ese apoyo. Yo les digo que vamos a trabajar en esto dando no solamente a mamá, a papá. Hoy en día, por ejemplo, dicen empoderar a la mujer, empoderar a esto. Yo le digo, empoderemos a la familia. Porque si papá y mamá están bien, los hijos van a estar bien. Y tenemos que hacerlo desde ese pequeño, minúsculo espacio que tenemos nosotros en el hogar, desde cómo hablamos. La comunicación es importante y la comunicación no violenta. Sí. Por ejemplo, ustedes saben que, bueno, yo tengo juventud acumulada, ¿no? podría ser mami de ustedes. Y yo le digo, hoy en día, ¿qué pasa? Hablamos muy golpeado. Hablamos siempre utilizando COS. Entonces, ya de por sí, mamá le dice al niño, no, Entonces, ese niño ya va a ser agresivo con su amiguita, con su hermano, con todo. Entonces, ya de ahí estamos formando niños violentos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a educarnos. Y es por eso que Casa de la Familia nace un 10 de agosto del 2023, abre sus puertas aquí en el barrio Cordecruz, calle número 3, dando el servicio, el apoyo
desde todo lo que es el área psicológica, el área legal y el apoyo espiritual, que es importante, ¿no? Entonces, hemos nacido hace 1 año y medio, se podría decir. Nos hemos contactado con diferentes profesionales en el área legal. Con la experiencia que tengo en el área legal, veo que no ha sido favorable. Hoy en día, todo el apoyo que se nos da con los equipos interdisciplinarios de abogados, de psicólogos en las instituciones como CEDEPOS, como la Defensoría, no nos están dando. Y yo veía que cada vez venía eso más a pique. Desde 2018 que esto se venía para abajo. Entonces nosotros tenemos todo ese soporte que se necesita para los procesos, pero desde una mirada diferente. Claro. Con la experiencia de las falencias que hay en estos centros o en estos equipos interdisciplinarios, queremos hacer las cosas diferentes. Por eso que nos hemos capacitado, mi esposo y yo, en este proyecto, que es un proyecto de la licenciada Edith Altobar, que nace Proyecto Reeducación Escuela de Padres. No confundir con la institución. La institución es Escuela de Padres, y este es un proyecto que consta de 10 módulos donde capacitamos a papá y a mamá para que puedan tener herramientas, tener un conocimiento diferente para poder hacer la contención, para poder trabajar con sus niños. Ustedes dicen, ¿pero por qué reeducación escuela de padres? Estamos hablando que nos estamos reeducando. Es que nosotros nos formamos en nuestro núcleo familiar, ¿no es cierto? Cuando recibimos de mamá, de papá, el que día a día, cómo son ellos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso que ahora nos estamos reeducando, buscando con estos módulos que hablamos de sexualidad, hablamos de los septenios, hablamos de tipo de familia, hablamos de la resiliencia. O sea, son 10 temas donde usted aprende y empieza a mirar, y también en una forma, a su esposo, a su pareja, a saber quizás por qué Pepito actúa así o mira así, porque empezamos a hablar de familia, qué hay. Y también empezamos a través de ello a desarrollar la empatía. Involucrar más al papá, ¿no? Porque antes no se involucraba tanto al papá en la familia, digamos, ¿no? En la crianza. Era todo la mamá. Ahora necesitamos ser un equipo, ¿no? Entonces, con estas herramientas que en estos 10 módulos se capacita papá y mamá, empiezan a trabajar de una forma diferente, ¿no? Entonces, Casa de la Familia quiere dar ese apoyo. Tenemos este año una carpeta amplia para trabajar durante toda la gestión. En marzo vamos a empezar con la tercera edad, buscando también con ellos de dar ese apoyo, porque es así de amplio. Sí. Mamá, papá, la abuelita, las mascotas. Entonces, vamos a trabajar con ellos y hemos crecido. Es por eso que nos vamos a mudar en el mes de febrero. Cambiamos, seguimos en Cordecruz Norte, pero en la calle 7, Casa 1. Porque nosotros ahora tenemos un equipo amplio donde hacemos evaluaciones y vamos a dar también el apoyo en el tema para todos los niños para ver si hay un autismo, un TDAH, un TDA y también poder... Y así poder diagnosticar. Entonces vamos a trabajar con diagnóstico, con las terapias y con diferentes talleres para hacer que mamá y papá puedan generar recursos para poder sustentar su familia. Entonces, esperamos que Casa de la Familia sea un lugar que ustedes puedan visitar, claro, que puedan conocer, ¿no? Para ver a través de la experiencia, ¿no? Porque a veces podemos hablar, comentarles, pero yo les invito a que en algún momento puedan hacer desde allá un programa. Buenísimo. Puedan, tal vez algunas mamis, contar sus experiencias, ¿no? Sí. Mamás jóvenes, imagino que hay cualquier cantidad de mamás jóvenes, ¿no? Sí, el año pasado fue algo muy duro porque recibimos una persona de 16 años, que eso le comentaba hace un momento, ¿verdad? Que le había hecho un aborto y vino ella muy, muy triste, muy arrepentida, y fue difícil para nosotros porque como damos ese apoyo espiritual, las personas vienen y buscan. Le comentaba también de 2 personas, ¿no? Que vinieron, una de ellas, algo la motivó a mirar el celular, ella dice, creo que lo miraba pensando por última vez. Y llegó ahí todavía fría, porque pensaba quitarse la vida y en el cuarto anillo del avance.
¿no? Y un padre también que llegó un día a eso de las 2 de la tarde, buscando, no a un abogado ni a un psicólogo, buscando apoyo espiritual, donde decía que esa noche había llegado, él dice, no sé qué me llevó a ir a la habitación de mi hija cuando la niña había preparado todo para quitarse la vida, ella pudo llegar a tiempo para cortar la cuerda. Entonces son situaciones duras y difíciles que estamos viviendo, que se ve y a veces estamos haciendo oídos sordos. Así que yo les felicito por este programa que va a ser una alerta para que podamos trabajar, como se dice, con la prevención. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, trabajar con la prevención, porque ya hay muchas personas que están trabajando, como se dice, en el problema. Y también aquí puedo pedir una reflexión, ¿no? Claro. Hay muchas instituciones a las cuales yo visitaba antes de Casa de la Familia, donde sí se hacen mañanas de charlas y de todo, y eso me molestó porque había asistido a 2 conversatorios donde una vez éramos 300 personas. Nos dieron desayuno, nos dieron una merienda, pero después todos salieron. O sea que empezamos casi con 300 y terminamos 60. Entonces, nosotros queremos ir porque solamente el momento de la foto, el momento del show, pero después no estamos. Entonces, yo digo, por cada uno que nos comprometamos a hacer las cosas diferentes, yo le aseguro que vamos a tener familias diferentes, una sociedad diferente, pero es un compromiso personal. Y que no pongamos y descarguemos que el gobierno o las instituciones, somos nosotros. Y ustedes están haciendo ese papel, ¿no? De poder escuchar a cada mamá, ¿no? Y cada uno tiene una experiencia, ¿no? Sí, claro. Sí, la verdad que cada familia, cada persona es distinta y es un mundo aparte, ¿no? El labor que ustedes hacen como fundación, usted como persona, el servir es de admirar, y creo que nosotros todos podemos dar nuestro granito de arena. A veces solo con escuchar, hay mamás o hay jóvenes o tal vez hombres de que no tienen una persona que las escuche. Sí. Entonces, el solo ir a escuchar a esa persona o a alguien que te escuche es algo como que sacas todo eso que tenés y volvés a empezar. O sea, solo con hacer eso. Y a veces con el trabajo estamos tan apurados en nuestras cosas pendientes que nos olvidamos de escuchar a las personas y queremos solo ser escuchadas. Sí. Es verdad. Nosotros hemos abierto un espacio ahí en Casa de la Familia, que es el rincón del oído y la boca, ¿no? Donde justamente se hace ese servicio que usted dice, que escuchamos a la persona que llega con necesidad. Y esto nace a raíz de promotores voluntarios que somos parte de Justicia Restaurativa. Entonces también estos son puros voluntarios que trabajan de alguna forma y que a veces no se sabe. Por ejemplo, no se sabe qué es de la justicia restaurativa, ¿no? Entonces es bueno para que en cada programa se pueda hablar algo de eso. ¿Y qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa está ahora en PASO, que están a cargo de ellos. Ellos son quienes están a cargo del Centro Fortaleza, donde están los adolescentes privados de libertad. Y la justicia restaurativa es desde nuestros ancestros, que si se recuerdan ustedes, hemos visto en películas y todo eso, de que la persona que cometió un error, no lo golpeaban, no le decían sos esto, sos lo otro, o sea, no era el dedo inquisidor, ¿no es cierto? Sino que se lo llevaba a la reflexión, y en algunas tribus le llevaban a un espacio y donde le decían, si vos sos una persona tan amada, hiciste esto, le decían las cosas bonitas que él había hecho, no le reprochaban lo que había recientemente hecho, y en otras tribus lo dejaban en el lugar de reflexión, pero le traían comida, los alimentaban, no los trataban mal, ni tampoco los dejaban que mueran de hambre, de sed, o que reflexionen por ello, ¿no? Entonces, por eso dice, justicia restaurativa, viene a restaurar. Yo me sano, yo que fui quien cometió ese error, reconozco que me equivoqué. Entonces parte desde reconocer y hacerse responsable de lo que hizo.
¿ya? Y de ahí en adelante buscar cómo reparo. Entonces, el 2023 vino Jan Smith, quien es el que nos dio este taller de justicia restaurativa. Estuvimos muchas instituciones y bien también el órgano judicial hoy en día, sobre todo en que se trabaja en los juzgados de niña, niño, adolescente, ¿no? Con el tema restaurativo. Entonces, esto también poco se sabe, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y uno puede ser voluntario de estos grupos para que pueda promover la justicia restaurativa, ¿no? Y Casa de la Familia tiene un convenio con ellos y nos reunimos una vez al mes, a veces en la fundación, otras veces en PASOC, donde son profesionales quienes empezamos a trabajar, y les voy a avisar con un poquito más de tiempo, en un mes más o menos vamos a tener este taller de lo que es la justicia restaurativa para quienes quieran formarse, ¿no? en ello y poder ser parte de este grupo. Y este grupo de justicia restaurativa es que ha hecho unos programas trabajando en la prevención en unidades educativas, donde existe el rincón del oído y la boca, donde las personas vienen y hablan de lo que están pasando en el bullying, quién le está haciendo algo al amiguito, al compañerito, y no se sienten juzgados ni nada, ni ahí está yendo a avisar, o sea, no, o a la directora a acusar o decir, ¿no? Entonces, es bueno, por eso que muchas unidades educativas deberían buscar unir esfuerzos para trabajar en esto y frenar lo que se dice bullying, violencia, el cutting, el tema del aborto, todo eso para que se pueda concientizar, ¿no? Entonces... Buenísimo eso, ¿no? Ahora que se está viendo bastante el bullying en los colegios, los suicidios de los niños, el abuso en los colegios de temprana edad, ¿no? Sí. Eso. Si ustedes... llegaran, la verdad que nosotros hemos sido oídos con Escuela de Padres de este tipo de violencias que hay y es muy triste. Hay niños que están siendo agredidos y hay unos que y el que calla empieza a lesionarse, cosas que a veces se quieren tapar, como decir, tapar con un dedo el sol, pero hay cosas muy duras que están pasando y estamos dejando y estamos callando y estamos dejando echando la culpa a las instituciones, ¿no? Entonces, mejor seamos parte de la acción. Sí, a veces echamos la culpa por no hacernos cargo, ¿no? De lo que realmente deberíamos hacernos. Sobre todo, o sea, como anteriormente mencionó la doctora, todo viene en los educadores, y hablo de los padres, ¿no? De la familia, que es el núcleo, ¿no? De la sociedad. O sea, si tu familia no hace bien las cosas, vas a ser una persona que haga malas cosas igual, ¿no? Claro. Y eso, en primera instancia, lo transmites en el colegio. Y entonces, y va así, ¿no? Creciendo. De molestar a alguien puede pasar muchas otras cosas cuando sea grande si no hay límites. Y también culpamos al contenido que hay en las redes, pero el que tiene que poner límites es el padre, ¿no? No darle celular hasta los 16, 15, depende cómo también sea el niño. Hay niños que son más maduros también, no sé, pero la cosa es que los límites los ponen los padres a todo. Y a veces votamos todo. No, hacen muchos videos pero ¿quién deja? El papá o la mamá. Sí. Y ese punto también hablábamos hace un momento con Ornella, donde decíamos de que hoy en día creen los padres de que no hay que educarlo, que vamos a llevarlo a... porque está gritando mucho, porque se sube, y también ya empiezan a etiquetarlos a los niños que tiene, que es hiperactivo, que es esto. Pero, ¿sabe? Algo que se lo digo por experiencia propia como mamá, uno empieza desde el momento en que está gestando a su niño. El ambiente en que vive, el ambiente que tiene la mamá gestante. Entonces, ese niño ya ahí reconoce voces, sabe de la violencia que le están ejerciendo a la mamá o la violencia que ella está ejerciendo. Entonces, ese niño ya nace así, un poco, como se dice, con ciertos patrones de conducta que luego queremos modificar. Entonces, tenemos que ser conscientes nosotros como madres, y ahí va una alerta, un consejo para todas las madres, porque son muchas las que llegan a Casa de la Familia con niños con diferentes dificultades y ya los etiquetan.
Y hay niños que a veces no son hiperactivos, simplemente es porque no hay un alto, no se le pone los límites a los niños. Entonces, por eso es que hay problemas. Entonces, yo les pido a las mamás que no permitan que en el colegio le digan que su niño es hiperactivo, es que su niño es esto, que ya es... No, lleguen hasta instituciones o centros donde digan, hay algo que parece que no está bien. Descarta. Y descartar. Porque han llegado casos que dicen, mi niño es autista o mi niño es hiperactivo. No, sino que al niño no le pusieron límites. Y no necesito ejercer violencia. Soy mamá de 3 hijos varones y nunca ejercí violencia en ellos, ni tampoco hablar con COS ni gritos. Y a veces dicen, me decía, ¿qué haces con tus hijos? ¿Por qué son tan tranquilos? Es que yo les hablaba, les daba amor, uno les sabe, y los niños entienden, esto no, esto se toca, esto no se... enseñarles a respetar, ¿no? Entonces, eso es algo que las mamás estamos fallando. Y no digo las mamás solamente, los papás. Porque a veces no se pone de acuerdo papá y mamá para corregir una conducta. Entonces, el momento en que papá dice no celular, porque están a los niños al año y medio, al año, ya están con el celular, la mamá dice no le des, el papá contradice, o uno de los dos. Sí. ¿No? No se ponen de acuerdo, entonces hay ese problema. Pero esta es mi cultura, y entonces igual el tropiezo de culturas. Digamos, no, y ahí entra en juego lo de reeducar. ¿Cómo se llamaba el proyecto? Proyecto Reeducación Escuela de Padres. Porque venimos con las ideas también a veces de los papás, o si no, seguimos pensando que es nuestra niñez, la de nuestros hijos. No, pero a mí no me dejaban, así que toma, hijo, toma todo el celular que querrás. O dormí a la hora que quieras, porque yo no podía hacer eso. O sea, no, porque le haces un daño, ¿no? Sí, y todas estas cosas que ustedes están mencionando, se las toca en cada uno de estos módulos, ¿no? Entonces, y para enseñar también a aprender a ser resilientes y enseñar a nuestros hijos a que también sean resilientes, ¿no? Sí. Entonces, hay veces dicen, todos estos temas trabajamos en Escuela de Padres. Bueno, decirles que Casa de la Familia tiene un equipo de profesionales, excelentes profesionales, desde que damos el apoyo tanto en el tema del duelo, y no solamente el duelo por la pérdida de un familiar, de un ser querido, sino también es un proceso cuando papá y mamá saben que tienen el niño un diagnóstico, entonces hay que hacer el acompañamiento, ese duelo que tiene que tener papá o mamá. A veces le toca a papá, a veces le toca a mamá. Entonces, llegar a saber cómo debo, porque a veces la relación es ahí donde empieza a fracturarse, a tambalear. Entonces no sabemos y queremos buscar culpables para algo que no se sabe por qué ni cómo. Entonces, para esas mamis que hoy están preocupadas, para esos padres que están preocupados por algo, por un diagnóstico, agárrense fuertemente, mírense a los ojos, y ese proyecto por el cual un día tomaron la decisión de estar juntos, esa familia, ese hogar, es cuando más necesita de que ustedes estén unidos, de que uno se mire y empiece a volver a decir, sí podemos hacerlo, sí estamos aquí nosotros para poder apoyar al hijo o a la hija, a quien tenga ese problema, ¿no? Así es que yo la felicito realmente, porque es una esperanza, modo mamá. Modo mamá. Así es que, ¿cuántas veces quieran? No, la verdad que todo muy interesante, doctora, inspirador. Y gracias a usted por tomarse el tiempo para poder comunicarnos, que seguro a varias mamás les va a interesar, van a comunicar a otras mamás y así va a seguir, porque muchas mamás y papás no sabemos. No se desconoce, pues. Se desconoce. Se desconoce, ¿no? Y tampoco es, digamos, bonito, yo tengo mi fundación, yo hago esto, porque uno hace desde el corazón, y los que ven y conocen del boca a boca, perfecto, son bienvenidos, ¿no? Sí. Uno a veces no le gusta, no quiere hacer eso, o sea, claro. Entonces se entiende a veces
por esa situación. A veces uno no puede tampoco hacer publicidad. Y a veces cuando uno hace publicidad porque quiero ayudar a más gente, ya lo ve mal. Es claro. Está fingiendo. Algo que hablábamos. Sí, mire, le tomo la palabra porque justamente hablábamos con Ornella hace un momento. Me decían a mí, pero ¿por qué no viralizas, haces más? Yo le digo, más contenido en tus redes, porque ahí estaría perdiendo el enfoque, ya, porque estaría volviéndome mercantilista, ¿no? Estaría utilizando las redes para que vengan, no. Yo quiero que llegue, que Casa de la Familia vaya creciendo por lo que boca a boca vayan conociendo y nosotros también así vamos a ir creciendo y viendo la necesidad, que es lo que hemos hecho en este año y medio, ¿no? Porque se rompería eso de decir el tema de lo que es el apoyo y lo que queremos dar, el mensaje concreto. Me decían también, pero ¿por qué en una casa? Porque nosotros desde lo visual queremos dar el mensaje de lo que es el hogar, la familia, que deriva de hoguera, ¿no? Donde hay calor, el calor que hay en papá, en mamá, en la familia, ¿no es cierto? Entonces, que por ese, desde ahí partimos, porque tiene que ver la persona. Miren, les comento como experiencia. Una persona llega a la fundación y dice una vez, ¿no? Me acuerdo que llegaba molesto, era un papá, llegó molesto porque lo derivaron del juzgado, llegó así y profesional él, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es la contención de recibirlos, de hablarles un poco. A los días me decía, ¿sabe qué, doctora? Me dice, siento paz cuando vengo acá. Y otro señor, me acuerdo, dice, ¿sabe qué? Esto es como un oasis, porque esas son las palabras que yo dice. Entonces nosotros queremos que se mantenga ese espíritu de esa Dios, esencia, esa esencia, donde les comento, hay en algunos eventos que vienen grupos de oración a hacer oración por las familias, ¿no? Desde la fundación. Entonces nosotros eso lanzamos al vivo, ¿no? Para que la gente sepa. Entonces estamos creciendo, somos una institución autosustentable, poco a poco, y que nace justamente de un proyecto de vida que tenemos mi esposo y yo, Franco Luis Pizarroso, y mis hijos, que se motivan, nuestros hijos, ¿no? Los 7 comprometidos en ello, unos más que otros, y yo creo que poco a poco van a ir apoyándose uno a otro, ¿no? Haciendo que esto crezca. Entonces, de una familia para las familias, ¿no? Claro. Ese es el concepto. Me gustaría que dé una invitación a toda la familia, ¿no? En realidad, porque es para madres solteras, para familia, toda una invitación para ir cerrando, entonces una invitación para todas las familias que no conocen la ubicación, que necesitan apoyo, que necesitan ese tipo de apoyo, de asistencia legal, familiar, ya sea psicológico, espiritual, o necesitan tal vez solo hablar de ser escuchado. Ser escuchado. Sí. Bueno, les invito a todos a Casa de la Familia, que hasta el 20 de febrero vamos a estar en Cordecruz Norte, calle 3, casa 9. Y a fin de mes de octubre, propiamente el 23, vamos a hacer una reinauguración y vamos a estar en Cordecruz Norte, calle 7, casa 1. Así que dentro del mismo barrio, ¿no? En Casa de la Familia encuentran, como bien decía, todo el apoyo espiritual, ¿no? El apoyo espiritual, el apoyo psicológico, el apoyo legal. Tenemos un equipo de profesionales psicólogos en diferentes áreas, psicólogo forense, tenemos trabajadora social, tenemos fonoaudiólogas, tenemos también a la terapeuta ocupacional, que son profesiones, los fonoaudiólogos y los terapeutas ocupacionales son profesionales que no tenemos mucho en nuestro medio, ¿no? Entonces tenemos todo ese equipo para dar ese soporte, ese servicio y apoyo a las familias. Entonces no duden en visitarnos y de buscarnos en las redes. Poca información, pero pasan a Casa de la Familia y ahí se les da toda la información. Agradecerles por la invitación, por este momento que creo que me dejaron que me explaye, que pueda hablar que en total libertad. Les agradezco. Y bueno, que sigamos apoyando a las mamis que lo necesitan y que Dios bendiga este programa y las bendiga a ustedes, sus hogares y sus familias. Muchas gracias, doctora. La verdad que ha sido un programa muy bonito, muy interesante, así que muy agradecida con su visita. Así que todas las mamis, por favor, suscríbanse y no se pierdan lunes a lunes cada capítulo de estreno.
Así es, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, algún tema que quieran hablar, comenten y compartan este video. Será hasta el próximo lunes. Chao, chao. Chao.